Listo. Entonces, para que la pregunta que dijo Pablo ahorita, ¿qué nos dijo Pablo? Dijo, bueno, profe, ¿cómo es que cómo es ese cuento de la densidad relativa? Entonces, como nos dan la densidad relativa, para poder hallar la densidad de cualquier sustancia, lo único que nosotros recurrimos es a esta fórmula. En esa fórmula, ¿qué nos dice? Densidad relativa es igual a la densidad de cualquier sustancia sobre la densidad del agua. Y por lo tanto, entonces, eh, por lo tanto, entonces, esa densidad, al despejarla, la densidad del agua está dividiendo, la densidad del agua está dividiendo, pasa a multiplicar. Listo, estaba dividiendo, pasa a multiplicar. De tal manera que entonces nos daría densidad de cualquier sustancia es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Listo, entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya quedó claro? Listo, ok. Vamos a reemplazar los datos. Como estamos hablando de la masa del recipiente, pues tendremos que reemplazar la masa del recipiente. ¿De cuánto es la masa del recipiente? Entonces en el enunciado nos dicen, la masa es de 524, la gravedad es de 9,8. El área, el área es el área resistente, entonces por eso la subrayé en rojo. El área es 5,6, que es el largo, por el ancho, que es 2,4. Aquí es donde la mayoría de estudiantes se equivocan porque no saben cómo está ubicado. Entonces, por eso es tan importante identificar el área resistente. Por eso hicimos aquí el área resistente, para que ustedes la puedan visualizar. Listo. Más la densidad relativa. ¿De cuánto es la densidad relativa? Entonces, la densidad relativa nos dice el enunciado 1,14 por la densidad del agua, que será un parámetro que todos sabremos, y es que la densidad del agua siempre será 1000, a menos que sea un agua diferente, que al agua le hayan agregado sal, que sea agua de mar. Entonces ahí sí ya cambiará su densidad. Por 9,8 por la profundidad, y nuestro problema es que no sabemos la profundidad. ¿Por qué no sabemos la profundidad? Pues porque en el enunciado nos dicen que hay 25 metros cúbicos. ¿Qué nos están diciendo en el enunciado? Nos están diciendo que nosotros no sabemos hasta dónde está lleno. Sabemos que dentro del recipiente, hay agua por un volumen de 25 metros cúbicos. ¿Sí? Hay agua por 25 metros cúbicos. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Aquí el computador me dice que la pantalla se cerró. No, dejó de compartir, mister. Sí, pero yo no cerré tan raro esto. Eso sí de lo más raro que me ha pasado, pero bueno, mejor. Ahora sí la están viendo, por favor, me dicen. Nada, tampoco. No, aún no. Bien, bueno, vamos a compartir pantalla. Ahora sí la ven, yo voy a compartir todo para que no haya problema, porque creo que ese es el chicharrón. Empezaron a hacer pantallita por pantallita. Sí, ahora sí. Listo, porque ahorita alguien me decía, profe, se ve negro. Ahí es, listo. Bueno, entonces, el problema es que nosotros no sabemos hasta dónde está lleno. Entonces, lo llenamos con agua, con oxígeno líquido, lo llenamos con oxígeno líquido, pero no sabemos hasta dónde está lleno. Como no sabemos hasta dónde está lleno, pues simplemente, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tenemos que hallar la altura. ¿Cómo hacemos para hallar la altura? Pues nosotros recordamos que para hallar el volumen de un paralelepípedo siempre es área de la base por la altura. En ese orden de ideas sería
25 metros cúbicos que nos dieron de oxígeno líquido por el área de la base. El área de la base es 5,6 por 2,4, que es el ancho, el largo por el ancho, por la altura. Y de ahí podemos despejar la altura. La altura nos daría 25 sobre 5,6 por 2,4. ¿Cuánto nos da esa altura, por favor? 1,86. 1,86 metros. Muy bien. Y entonces ya sabemos que aquí debemos reemplazar 1,86. Por favor, me dicen cuánto les da la presión total. La presión sobre el suelo, ¿cuánto les da? Haciendo toda esa operación que hicimos. Bueno, ¿cuánto nos dio, por favor? Hicieron ese cálculo y les dio, me dicen aquí en el chat, profe, eso está re fácil ese cálculo, con detalle, uno va haciendo ahí, va haciendo el cálculo y da 21.162, muy bien, 39. Eso se da en pascales. ¿Por qué pascales? Porque aquí tendríamos Newton arriba y aquí tendríamos metro cuadrado, que es pascales. Y aquí también obtendríamos exactamente lo mismo. Aquí obtendríamos en unidades, en el segundo término obtendríamos nosotros la kilogramo por metro cúbico por gravedad, que es metro sobre segundo cuadrado, por la altura, que es metro. Entonces observen, esto de aquí que acabo de encerrar se llama Newton. El metro cúbico y el metro se eliminan y me queda metro cuadrado. Entonces también me daría Newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la unidad que utilizamos en ese caso es el pascal. ¿Listo? Entonces, muchachos, la respuesta de ese ejercicio era, dicen acá, me dice Pablo Hurtado, que 21.162,33
39, perdón, pascales. Listo. ¿Alguno le había dado así en el trabajo que hicieron individual? Parecido el valor, exacto el valor, ¿les dio? Ese silencio cómplice dice dos cosas. Uno, que no hicieron el ejercicio. Dos, que no les dio igual. Tres, que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, que no se acuerdan que había dejado un ejercicio. Eso te da esas tres posibilidades. ¿En cuál se encuentran ustedes? Bueno, entonces tomamos el pantallazo y lo enviamos allá a física, al grupo. Grupo de física. Bien, hoy vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a contar una anécdota de mi familia. Bueno, de mi familia no, realmente es del barrio donde yo me encontraba. En el barrio donde yo vivía, ¿esto qué pasó acá? Física, ese está el que ustedes. En el barrio donde yo vivía había un muchacho del grupo de nosotros que le gustaba comprar cosas costosas y luego con ellas, pues, hacerlo sentir a uno mal. ¿Y por qué lo hacía sentir a uno mal? Pues porque uno pecaba de ignorante. ¿Por qué pecábamos de ignorantes? Pues porque uno no sabía de lo que estaba hablando y él sí sabía lo que tenía. Entonces, bueno, aquí tomé el pantallazo de un reloj que yo tengo. Ese reloj es de una marca reconocida. Aparentemente es un reloj bueno. Y sí lo es. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio con él para poder nosotros entender de lo que estamos hablando. Entonces, en ese orden de ideas pasa lo siguiente. Vamos a la hoja. ¿Dónde estamos? Listo. Y acá borramos. Listo. Y listo. Borramos. Bueno, se acabó este ejercicio. Entonces traje una fotito de un reloj. Que es el reloj que normalmente yo uso. Es el que tengo ahí para saber la hora. Entonces, la marca es una marca aparentemente reconocida, pero a mí me interesa que lean esta parte. Por fortuna tenía este ejercicio para no buscar en internet, aunque yo sé que algunos de ustedes también son coleccionistas de buena maquinaria. Listo. Entonces, atentos acá. Me dice la señorita Hani, no había leído, que a ella le había dado. Fue Hani la que le dio 21.162 y a Paula le había dado. Hani le dio 21.162,39 y a Paula le dio 21.162. Ya entendí. Bien, Hani, muchas gracias. No te había dado los créditos. Bien. Entonces, muchachos, en el reloj de ustedes, en el reverso, ustedes van a encontrar un letrero que dice resistente al agua. Y dependiendo de qué tan fino sea el reloj, pues tendrá diferentes profundidades. En este caso, el reloj nos dice lo siguiente. Vamos a mirar aquí, vamos a colocar una línea blanca, que es la que se ve ahí sobre el reloj, que sería lo siguiente. Aquí nos dice resistente al agua, 20 bar, 200 metros o 660 pies de profundidad. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues para explicarles la experiencia que hicimos nosotros en el barrio, simplemente por satisfacer la necesidad de un compañero que compraba cosas muy, muy curiosas, muy bonitas. En ese entonces tenía la posibilidad, bueno, hoy día también la tiene, todavía sigue teniendo juguetes caros, de la siguiente forma. Él decía lo siguiente:
Este reloj, nosotros para ese entonces ni siquiera, bueno, yo no conocía que había cosas tan finas como esas. Hoy día sé que hay relojes de 70 y puya de millones de pesos. Hay relojes, los Rolex de edición especial, hay Hublot, hay cosas muy finas que uno viene a saberlas gracias a la comercialización, pero que uno no sabía que tenían ese tipo de costo. Entonces, en este orden de ideas, lo que nos están diciendo de este reloj es lo siguiente. Si yo tuviese la posibilidad de ir al mar, y al ir al mar tuviese la posibilidad de sumergirme, si yo tuviese la posibilidad de sumergirme, con este reloj yo podría sumergirme hasta 200 metros de profundidad, que es lo mismo, según lo que ellos dicen, 660 pies, o en otras palabras, 20 bar de presión. Listo. Si estoy afuera, si estoy en la afuera, pues lo único que le está cayendo al reloj, pues es la presión atmosférica. Todo nuestro cuerpo, todo lo que tengamos en nuestro cuerpo está expuesto a la presión atmosférica. Pero cuando yo me sumerja, a medida que empiezo a sumergirme, la presión va a ir aumentando. La presión va a ir aumentando. ¿Cómo sé que la presión va a aumentar? ¿Quién me dice que la presión va a aumentar? Pues nosotros ya vimos cómo cambia la presión de los líquidos. Entre más abajo esté, mayor presión de líquido va a haber. Profe, pero también tiene que ver la masa del líquido. No, no tiene que ver la cantidad de agua. Lo único que interesa es la profundidad a la que nos encontremos. Entonces, según esto, yo podría sumergirme hasta 200 metros. ¿Qué pasa si tengo 200 metros 10 centímetros? ¿Qué le pasa al reloj? Si estuviésemos por aquí, 200 metros 10 centímetros, que sería 200,1 metros. ¿Qué le pasa al reloj? ¿Qué le sucede al reloj? A ver, hay una persona que yo considero que sabe de reloj. Ah, pero es del otro salón, que es Gregor. Aunque he visto que ustedes también son curiosos, déjenme pensar. Hani dice, profe, se daña. Pablo Hurtado dice, colapsa. ¿Qué es? ¿Y cómo se manifiesta que se daña? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué piensa? Oh, mira, aquí hay alguien de los que está en el chat. A ver, busquemos acá. ¿Qué piensa Sergio? Sergio, ¿tú qué crees que le pasa al reloj? A 200 metros, 10 centímetros, ¿qué crees que le pasa al reloj, Sergio? Dice Sergio, creo que Sergio fue el que me contestó. Se contrae por la presión, pero es de acero, Sergio. Al ser de acero no se contrae. Es otra cosa lo que le pasa. Valderrama, ¿qué dices tú? ¿Qué le pasa al reloj? A 200 metros, 10 centímetros. Y tú, Juan David, y tú, Juan José, ¿qué piensan? ¿Qué sucede? A 200 metros, 10 centímetros. ¿Qué le sucede al reloj? Bueno, Juan David no contestó. Juan José tampoco. Bien, me dice acá en el chat, me dice Juan David, no sabe qué le pasa, no puede, no se imagina qué le pasa. Ojo, parte de la física es imaginarse las cosas. Paula dice, profe, yo creo que explota, Paula Cosio. No. A partir de 200 metros, 10 centímetros, el agua empieza a metérsele al reloj. 200 metros, 10 centímetros, él tiene un sello
Él tiene un sello que permite que si ustedes se bañan en la ducha con él, nunca le vaya a entrar agua, que es el primer miedo que le da uno ahí con el reloj. Pero a 200 metros, 10 centímetros, el agua empieza a meterse. El agua empieza a meterse. El agua viene para adentro. Y eso fue lo que le pasó a un amigo. Ahora quiero que miren acá la otra parte, que eso es más de resistencia de materiales para ustedes. Esta parte donde acabé de limpiar dice cristal de zafiro. ¿Qué significa que sea cristal de zafiro? Que la mica, que el vidrio sea de zafiro. ¿Qué significa? En realidad se dice zafirado, pero pues... ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea cristal zafirado? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea cristal zafirado? Hombre, láncense al vacío. Lo más malo que puede pasar es que se equivoquen. Ya, eso es todo. ¿Qué es resistente? Dice alguien. Bueno, entonces muchachos, que sea de zafiro significa, o zafirado, significa que no se raya. Entonces les cuento la anécdota que les decía de niños. El compañero llegó con el reloj. Un reloj parecía normal. Imagínense ustedes el reloj más normal que hayan visto de pulso metálico y este. Pero no era era otro reloj. Y nosotros acostumbrábamos reunirnos en una esquina. Ustedes hoy día no pueden, pues por la situación que hay. La situación implica que la mayoría de nosotros en Colombia nos vamos a contagiar y que eso lo que toca es cuidarnos y ya, eso es todo. Simplemente, en caso de que se compliquen las cosas, pues ir al médico. Pero el resto va a ser normal que todo el mundo se contagie y no aquí en Colombia, en el mundo. O sea, eso es lo más normal. Sea por X o por Y motivo, porque eso no va a desaparecer en 2 o 3 semanas. Pero uno la lleva con calmita en la casa. Pues, bueno, ustedes vivieron esta situación. Nosotros no, nosotros tenemos ahí, nos sentamos en la esquina, nos dejaban salir a las 10:30, 11 de la noche salían los papás un poco disgustados que se entraran, que era eso de estar haciendo bulla en la calle. Y acostumbrábamos a hacer la vaca y comprar una gaseosa litro cola, me acuerdo tanto, con pan. Ese día, ese muchacho, Marco Antonio, llegó con el reloj. Marco Antonio llegó con el reloj y al llegar con el reloj dijo que ese reloj no se rayaba, que con nada lo podía rayar. Y nosotros, venga, pues, este man, ¿qué? Y entonces le apostaron la gaseosa. Y resulta que Marco Antonio coge el reloj y lo lleva contra un poste de la luz, de esos que son postes de cemento, de concreto, y le empieza a hacer con el vidrio en el poste. Con un reloj normal, ¿qué vería uno después de retirarlo del poste? ¿Qué vería uno en el vidrio? Con un reloj normal, ¿qué vería uno? Imaginen que ustedes cojan, algún día que tengan ustedes tiempo, cojan una botella de gaseosa, de cualquier jugo, y empiecen a pasarla en el cemento del poste de la esquina de sus casas, del barrio, al frente de la casa, porque es que al frente de la casa. ¿Qué creen que pasa con el vidrio? Totalmente raspado, totalmente rayado, como dice la señorita Paula. Pues que vaya qué sorpresa que cuando este muchacho retira el reloj, ni una rayita siquiera, ni una rayita, y uno veía que el concreto se caía, la arenilla del concreto se caía, pero el reloj no estaba raspado. Se raspó un poquito el metal del borde sí se alcanzó a raspar un poquito, pero pero el del vidrio sin rayarse, tal cual, transparente, translúcido, como quieran decirlo, espectacular, y uno perdimos la gaseosa esa vez. Bueno, a raíz de eso, otro amigo después, pues digamos que ha picado como porque había perdido ese día la gaseosa. Entonces se fue y compró un reloj de marca Caterpillar. ¿Todos conocen la marca Caterpillar?
Caterpillar, la marca Cat, le llaman acá en Colombia a la marca, tiene como característica que hace elementos muy duraderos. Voy a quitar esta foto por ahora, que no me sirve para nada en este momento. Y ya le saqué los datos que necesitaba. Entonces, él compró un reloj Caterpillar y el reloj le decía que lo podían colocar bajo una tractomula y no le pasaba nada. Para recrear la situación voy a intentar dibujarla con ustedes. Para ese entonces yo no era tan bueno en física, me iba bien en el colegio, pero no entendía muchas cosas, muchos fenómenos. Un tractocamión es un camión que tiene 3 troques en la parte trasera, 2 troques en la parte delantera del tráiler y un troque en la parte donde está la cabina. De tal manera que al contar llantas, aquí habrían 2 llantas, en esta línea habrían 4 llantas, 4 llantas, aquí habrían otras 4 llantas, aquí habrían otras 4 llantas, 4 llantas y 4. En total, ¿cuántas llantas tiene un tractocamión? Tiene 22 llantas. Ojo, no estamos contando de lado y lado. Un tractocamión en Colombia tiene permitido cargar 40 toneladas. Pero cuando el camión está vacío, entre rines, remolque, motor y latas, pesa 10 toneladas. Listo, o sea, si ustedes quisieran trastear una tractomula, tienen que conseguir una grúa que sea capaz como mínimo de levantar 10 toneladas. Entonces, la prueba, él compró el reloj Caterpillar. Y el reloj Caterpillar decía en la parte posterior lo mismo que acá, 200 metros de presión. Y le habían dicho a él que el reloj resistiría colocarlo bajo un tractocamión. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Obviamente volvió y corrió una apuesta malsana, digo yo, que era una enfermedad del uno demostrar que tenía más que el otro. Ahí colocaron el reloj en la mitad de la carretera y esperaron a que pasó un tractocamión. Conclusión de eso, ¿qué creen ustedes? ¿Que sobrevivió o que no sobrevivió el reloj? Ojo, ¿no? De marca Cat. ¿Qué creen ustedes que sería la anécdota? ¿Que sí sobrevivió o que no sobrevivió? Muy bien, dice alguien aquí, profe, no sobrevivió. Vamos a mirar qué cantidad necesita. Yo fusioné esto en un ejercicio. Yo fusioné mis 2 anécdotas juveniles, las fusioné en un ejercicio. ¿De qué forma? Lo escribí así. No sé si está en la guía de trabajo de ustedes. Habla de un reloj. Voy a mirar en este momento mientras tanto. Pero les voy a contar lo que dice. Dice que un estudiante compra en internet un reloj que lo llaman réplica AAA. La réplica la llaman AAA. ¿Qué es una réplica AAA? Visualmente se ve idéntico a la marca original. Visualmente se ve idéntico a la marca original. ¿Cuál es el problema que tiene? Que es hecho en China y entonces sus elementos no tienen las mismas condiciones. En otras palabras, para que ustedes más o menos se ubiquen, hay un reloj de marca Hublot que la maquinaria es hecha en oro y la carcasa es hecha en cerámica. Costo a nivel mundial del reloj, 21 millones de pesos. ¿Sí? Pienso que un gustico de 21 millones de pesos uno en la muñeca significa que tiene o que ganar muy bien o simplemente
es un modelo al cual le permiten que lo pueda compartir. Ojo, hay relojes más caros, hay Rolex más caros que eso. Este es uno normalito. Esa misma réplica AAA en internet la venden. Ojo, idéntico, ustedes lo ven idéntico, tanto así que aparecen las carátulas de los discos de algunos cantantes. Pasa es que como meten mono, dicen la gente en el cotidiano, vale 350.000 pesos traído desde China y entregado en su casa por cualquiera de las empresas transportadoras. Cuando usted lo muestra, pues 300 y el que conoce el reloj dice marca Hublot. ¿Listo? El reloj Hublot cumple las mismas condiciones del Tissot. Se puede sumergir hasta 200 metros, el original se puede sumergir hasta 200 metros. Todo lo mismo, el hecho de que sea de cerámico implica que también nada lo puede rayar, es más duro que cualquier otra cosa, entonces nada lo puede rayar. Bueno, lo puede rayar si usted le coloque un diamante encima, pero imagínese usted tomando un diamante y rayando la mica de un reloj, ¿sí? Entonces, vamos a fusionar las dos condiciones. Dice que hasta 200 metros y es hecho de un material pues que es muy fuerte. La pregunta será, ¿el reloj sobrevivirá en condiciones de trabajo a colocarle bajo un camión? Entonces, ese es mi examen, ¿no? El examen dice, ¿se daña o no se daña el reloj? Entonces aquí se adelantaron y dijeron, dice Hani, no, no sobrevive. Dice Valderrama, profe, ese reloj ya no sobrevivió, está más muerto y no lo sabe. Listo, vamos a revisar. Entonces, la presión atmosférica al nivel del mar es de 101.325 pascales. Eso lo dijimos en la clase anterior. Y vamos a hallar la presión del líquido que está soportando ese reloj. Entonces, la presión del líquido la calcularíamos. Densidad del líquido por la gravedad, por la profundidad. ¿De cuánto es la densidad del líquido? Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque este líquido es agua de mar. Al ser agua de mar, ya la densidad cambia. La densidad del agua normal es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua de mar, dependiendo de las condiciones donde nos encontremos, oscila entre 1024 y 1030 kilogramos por metro cúbico. Listo, entonces vamos a tomar el agua normalita, 1024, no tan contaminada, sin tanta sal, por la gravedad, que es 9,8 por 200 metros de profundidad. Por favor, me dicen de cuánto es la presión. Listo, ¿cuánto les dio, por favor? Multiplicar 1024 por 9,8 por 200. Me dicen aquí en el chat, me dicen, profe, eso es 2.007.040. Por favor, ¿puedes oprimir la tecla ENG en tu calculadora? Y me das el dato después de oprimir la tecla ENG. Me confirma si el dato es así, 2 por 10 a la 6 pascales. Ajá, muy bien. Listo. Ahora, muchachos, esa es la presión que resistiría el reloj.
Un poquitico más de presión, ya sabemos, ya les conté qué pasaba. ¿Qué empieza? Empieza a meterse el agua. Mucho más presión, entonces ahí sí, como ustedes dijeron, lo primero que se hace es que se parte el vidrio. Después de que se parta el vidrio, se comprime, como dijo Sergio, pero eso ya sucede a una presión muy alta. ¿Listo? Quedamos ahí. El día lunes resolvemos el resto del ejercicio. ¿Listo? Ojo, quedamos ahí. Les agradezco que lo vayan mirando. ¿Cómo harían para saber cuál es la presión que le hace el camión? Lo ideal sería saber cuál sería la presión que le hace el camión. Ahí quedamos. Por ahora sabemos la presión que le hace el líquido y hasta qué presión resistiría el reloj y sería 2 por 10 a la 6. Vamos a revisar cuánto sería lo que le hace el camión. Si la presión que le hace el camión es mayor que 2 por 10 a la 6, el agua se mete. Si la presión que el camión le hace es menor que 2 por 10 a la 6, pues el reloj quedó intacto. ¿Listo? Ojo, ¿no? Yo les cuento la historia del hublot porque me interesa esa condición. Bueno, les tomo pantallazo y lo envío allá al grupo de física. Listo, que tengan buen día. Muchas gracias por asistir. Chao, mister. Que estén muy bien. Chao, mister.